amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20. Paralelo 20, con Marcial Corrales, Carlos García Pastor y el gran equipo de colaboradores. Muy buenos días, amigos y oyentes de Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Hoy es 29 de junio, ya 29 de junio. Qué rápido se va pasando el año. Estamos ya en verano. Ayer emitimos nuestro programa desde China. Un hito en la historia de este programa y un hito en la historia de Radio Marca también. La verdad que es un éxito. Y ahora nos toca seguir. Bueno, pues estamos aquí ya en verano. Un verano que nos va a tener muy calentitos. Y hasta septiembre, por lo visto, no bajan ya las temperaturas, así que agarraros. Bueno, pues enchufamos el aire acondicionado, ponemos aquí en la cabina y arrancamos nuestro vuelo Paralelo 20. Hoy seguimos volando sin nuestro comandante, ya que Marcial y Chiqui están volviendo de China, están volando, vete tú a saber por qué parte están volando ahora de Asia o de Europa o por ahí están regresando, y a ver qué regalitos nos traen. Así que hoy tenemos de todas formas un programa muy, muy repleto de experiencias, de buenas vibraciones, de temas muy interesantes, de terrazas. Bueno, vamos a hablar un poco de todo, ¿no, Joaquín? Hola, ¿qué tal, Carlos? Buenos días. Muy buenas, pues sí. Mira, concretamente ayer fue el Día Mundial del Árbol. Sabes que eso a mí me encanta y entonces me he buscado un país que tenga mucho bosque y he encontrado uno que además ayer precisamente, el día 28 de junio, fue el aniversario de su constitución y que además esta semana ha celebrado San Juan y el Día Nacional de la fiesta. Todo junto. La semana de Estonia. Bueno, pues luego nos Sí, cuentas sí. Todas estas cosas. Exacto. Y tenemos con nosotros también a Alberto de Luna. Alberto, hola, Carlos, ¿qué tal? días. Buenos días. Es tiempo de terrazas, ¿no? Sí, vamos a hablar de terrazas de Madrid, sobre todo para temas más por la noche, que el mediodía ahora ya con el calor está complicado. Sí, pero bueno, ahora apetece más una terraza por la tarde-noche. Sí, ideal, y sobre todo que con- sean terrazas un poco aisladas, es decir, que no te pase un autobús a un metro y con Sí, los coches y tal, importante. pero que estén en Madrid, ¿vale? Estén en Madrid. O cerca o alrededor de Me parece muy, muy buena idea. Y a los mandos del avión tenemos también a nuestro técnico Luis Bamud. Gracias, Luis, por este soporte que siempre nos das. Así que arrancamos. I will always be hoping, you will always be holding my heart. Bueno, amigos, como sabéis, en Paralelo 20 siempre tratamos de ayudaros a descubrir nuevos destinos, nuevas experiencias, algunas veces con Leticia maravillas. En mi sección de deporte y turismo hoy vamos a tratar de turismo y deporte bajo la tierra. Bajo la tierra. Da un poquito de miedo, como diría Anthony Blake, pero hay mucho que hacer debajo de la tierra, ¿verdad, Joaquín? Sí, por supuesto. Es que es uno de los lugares más interesantes para conocer, ¿no? La espeleología, sin ir más lejos, esa visita de minas, algunos lugares que verdaderamente son paisajes de otro mundo, de nuestro submundo, ¿no? Exactamente, pues hoy nos vamos a poner el casco, que es fundamental Sí. para este tipo de actividades. Encendemos nuestra lucecita frontal
y nos vamos al subsuelo, porque España, bajo nuestros pies realmente hay un mundo oculto que está lleno de cuevas, de túneles, de estalactitas, estalagmitas y formaciones realmente sorprendentes, y lógicamente donde hay cosas sorprendentes, pues hay turismo sorprendente, ¿no? Ahí queremos ir. Así que ahí vamos a ver las entrañas de la tierra, porque España realmente es un país de muchas cuevas, de muchas simas, de prácticamente en todas las regiones hay alguna cosa que ver en ese sentido, ¿no? Efectivamente, porque normalmente también en otros sustratos geológicos, pero sobre todo en la caliza es donde mejor se forman, con lo cual toda la cornisa cantábrica, todo el sistema ibérico, también en la parte sur nos encontramos con una serie de cuevas que son de las mejores del mundo, ¿eh? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, las prehistóricas, toda la parte norte, Altamira y hay unas cuantas. Muchas, que son patrimonio de la humanidad. Efectivamente. Además. Hay minas visitables también, tanto en el sur como en el norte. Está la de Río Tinto, que es una de las más famosas, la del Pozo Sotón en Asturias, que es una mina ya también turística. Hay un proyecto nuevo que luego vamos a tener con nosotros en antena, a un invitado que nos va a hablar de ello en la zona de La Ciana, cerca de Villablino. Así que esto es un poco todo lo que tenemos de turismo bajo tierra. Y luego tenemos en los picos de Europa también pues infinidad de complejos kársticos y un montón de cuevas, Valporquero, en Mallorca mismo, en las islas también, lógicamente, las las por cuevas, ejemplo. exacto. Así que tenemos un montón de posibilidades de hacer turismo y deporte. Exacto, y además hemos hablado de las cuevas en calizas, pero luego tenemos curiosidades, como por ejemplo esos tubos lábicos en las zonas volcánicas como en Canarias. Tenemos esa cueva de yeso, por ejemplo, en Sorbas, que es, no sé si la segunda o tercera más grande del mundo. Y luego tenemos cuevas mixtas muy interesantes, como por ejemplo la Cueva de las Maravillas en Aracena. Bajo ese montículo en el cual arriba está el castillo, pues dentro te metes y hay maravilla. Es una maravilla. Sí, sí. La espeleología es uno de los deportes más interesantes, sí. Y yo sé que tú lo has practicado. Me ¿no? gusta mucho, sí, he tenido la oportunidad de hacer algunas simas. Combina, lo bueno que tiene la espeleología es que combina varias técnicas a la vez, ¿no? Porque es un poco de escalada, sí, señor. Tienes que hacer rappel, si tienes Exacto. que bajar, tienes que estar con orientación siempre, que es muy difícil orientarse dentro de una cueva. Exacto. Sí. Y hay que tener, supongo que cuando viajas o haces una ruta en unas cuevas, tendrás que ir fijando también posiciones y... Claro, te tienes que ir centrando muy bien, y bueno, y si ya hablamos del espeleobuceo, que es todavía más allá que esto, pues es aún más difícil, ¿no? Porque tenemos que sumar dos deportes de riesgo, pero evidentemente, como bien dices tú, la espeleología además es de menor riesgo que muchos otros deportes, porque vas siempre muy asegurado, y es muy importante también observar los sentidos, porque la vista cambia por la oscuridad, el oído también cambia porque hay mucho silencio, y el olfato también, porque hay una humedad relativa muy diferente a la que hay en la superficie. El espeleobuceo yo lo he practicado y la verdad que es otro mundo, sí. Es un mundo realmente fantástico porque estás con una sensación de flotabilidad brutal. Tienes en muchos de los sitios hay lo que llaman termaclimas, que es cuando se mezclan las aguas saladas con las aguas dulces, y hay un momento que pierdes incluso la visión, pero los colores ahí abajo son increíbles. Hay algunos, sobre todo en México, en los cenotes, hay algunos que son realmente espectaculares, y es un deporte de doble riesgo, efectivamente, pero bueno, también es el doble... Nos imponemos en el espeleobuceo, nos imponemos doble seguridad, que llamamos, ¿no? Es decir, si en el buceo normal, pues el tiempo de subida es cuando te quedan el 25% del tanque, pues en el espeleobuceo es cuando te queda el 50% del tanque, por ejemplo. Claro, para mayor seguridad. Son temas de seguridad. Pero bueno, las estrellas aquí en España de la espeleología realmente, o el espeleoturismo, una de ellas es la Cueva del Soplao, en Cantabria. ¿Tú la has visitado? Bueno, qué maravilla, con tantas y tantas además formaciones que podemos llamar asimétricas. No se sabe muy bien por qué se han formado, si por ionización, por corrientes de aire, por curiosas formas que muchas veces la naturaleza le da por hacer, y es verdad que la Cueva del Soplao está absolutamente plagada. Yo cuando Fermín era su director, hace ya unos 10 años, era un hombre también muy aventurero y muy amante de la geografía, me metí con él un día, estuve por allí recorriendo y de verdad que he visto cosas que no creería.
estrellas, ¿no? Como dicen esos de las películas. Pero cualquiera puede hacerlo, o sea que es fácil, se puede visitar. Luego, en formación kárstica, tenemos el Ojo de Guareña, en Burgos. La más grande. La más grande de Sí, todas. Sí, con una buena, además, iglesia allí en la entrada. Más de 100 kilómetros de Sí, galerías. increíble. 100 kilómetros. Eso necesitas días para Es impresionante, semanas. sí. Y es verdad, es una de las grandes del mundo, ¿no? Y es una de las más famosas y muy Pero interesante. ahí sí que es recomendable ir con algún club de espeleología, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, nunca has de hacer este deporte solo, lo tienes que hacer con gente experimentada. Si puedes llevar cartografía de la zona es importante, porque a veces incluso cuando la cartografía ya se acaba, que me ha pasado a mí, ¿no? Haciendo un recorrido por una cueva, ya llegamos hasta una ventana en la que no nos atrevimos a pasar porque no había cartografía de ese lugar, ¿no? Cartografía hay que tener son los cuidado. mapas y los planos que te van indicando por dónde estás. Hasta ahí has de llegar. Si ya quieres acceder a más, tienes que ir con gente muy experimentada. Luego, para los más expertos también en Navarra está el sistema de la Piedra San Martín, que es un laberinto realmente complejo también. Eso ya es un poco para los que ya han hecho un poco de todo, pues que se atreven a algo más, ¿no? Mayor nivel, sí. Mayor nivel. Y luego en León, pues hay unas cuevas también, las de Valporquero, que están muy bien, se pueden visitar también. Es una, bueno, Mallorca, las del Drac, etcétera, etcétera. Hay, la verdad que hay un montón de sitios. Y una de las cosas que yo veo también más interesantes es el turismo en minas. Sí, el turismo en minas es que va más allá también, ¿no? O sea, tú estás ya bajo tierra, pero no solamente estás ahora bajo tierra, sino que estás donde se ha producido un trabajo, de donde se ha sacado un mineral, donde mucha gente ha dejado su vida, por desgracia, pero también ha dejado su vida trabajando. Yo tengo algún familiar que ha participado de estos trabajos y es muy duro. Y conocerlo es importante, ¿no? Para saber cómo se trabajaba y cómo costaba, ¿no? La vida entonces, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las minas de Río Tinto en Huelva, las minas de La Esperanza en Murcia, la mina de La Jayona en Badajoz. Hay bastantes muchas minas visitables, sí. Y hay además, pues eso, las clásicas minas que puedes visitar incluso con trenecillos y que te hacen un recorrido realmente de cómo se extraía el carbón o la plata o según de qué fuera la mina, ¿no? Efectivamente, antes nombraste la cueva del Soplao y hay que recordar que el Soplao precisamente hace mención a una mina que está haciéndose buscando un mineral. De pronto cae una parte, se hace un agujero y sopla el viento, y por eso, porque corre por otro lado ya diferente, y eso es precisamente el nombre de donde viene la mina del Soplao y la cueva del Soplao, y la cueva del Soplao. Que se pueden visitar. Pues hablando de minas, y para entrar un poco más en detalle de lo que es o lo que va a ser una de las actividades turísticas novedosas para el año que viene, tenemos por teléfono a un invitado muy especial, que es el director general de la Fundación Santa Bárbara, en León, en Folgoso de la Ribera, y están precisamente haciendo un proyecto de una mina turística que están justamente empezando a hacer ahora, con lo cual es un momento muy interesante para hablar con ellos y para ver un poco en qué va a consistir ese tema, ¿no? Don Manuel Álvarez, Fundación Santa Bárbara, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando del proyecto nuevo de la mina en La Ciana que está empezando a desarrollar la Fundación Santa Bárbara. ¿Cómo surge la idea de llevar a cabo un proyecto de ese tipo en una región como el norte de la provincia de León, ahí en Villablino, en La Ciana, en esa zona? Bueno, pues nosotros en La Ciana tuvimos durante muchos años una escuela laboral para formar mineros de carbón, y bueno, pues entre el declive de la minería y razones presupuestarias, pues tuvimos en 2013 que cerrar el centro, y unos años después empezamos a darle vueltas un poco a la cabeza para ver cómo podíamos aprovechar esas instalaciones que por otro lado estaban en bastante buen estado de uso, y se nos ocurrió la posibilidad de hacer una mina visitable, transformar el centro en una mina visitable para que pudiera ir pues todo el mundo a conocer cómo eran los trabajos en una mina. Además contamos desde el primer momento con el apoyo del Ayuntamiento de Villablino, de la Junta de Castilla y León, y finalmente, y a través del Fondo de Transición que ha recibido España para apoyar zonas donde se han cerrado minas o centrales termoeléctricas, pues hemos podido, digamos, empezar a ejecutar este proyecto de transformación de nuestro centro, que repito, era un centro de formación profesional, pues en un centro turístico. O sea, fue primero una mina, luego un centro de, digamos, de estudios mineros, ¿no?
Sí, correcto. Nosotros ahí lo que hacíamos era formar profesionales, operarios que iban a ir a trabajar a las distintas explotaciones de la provincia de León. Entonces, durante muchos años funcionó como mina escuela, digamos. Manuel, estamos hablando de una mina de carbón, pero también, aparte del interior de la tierra, tiene otras estructuras y otras construcciones fuera. ¿Se conserva bastante bien en ese sentido? Sí, el estado es muy bueno. De hecho, por dar un dato, el edificio principal, que es un edificio bastante grande y con muchas posibilidades, terminamos su construcción en 2012, es decir, que está en un estado, digamos, seminuevo. Luego, aparte, pues tenemos todas las instalaciones exteriores de talleres, del cargadero del carbón y demás, que está en buen estado. De hecho, funcionan todas las instalaciones y eso nos va a permitir también complementar la visita de lo que es la parte interior, que por supuesto va a ser la más espectacular, pues con esas instalaciones exteriores que nos permitan completar un poco la visión global de cómo era el proceso de trabajo en una explotación minera. El proyecto se va a llamar la mina en vivo, ¿es así, correcto? Sí, es correcto. Es el nombre que al final, un poco entre todos, le hemos dado para diferenciarlo de otros proyectos que pueda haber similares en otras provincias. Y hay en España hay varias minas que se pueden visitar. ¿Algo que diferencie esta mina de León del resto? Pues yo creo que hay dos factores principales que diferencian nuestro proyecto de otros que pueda haber similares. El primero de ellos es que es una mina de carbón de alta montaña. Estamos a 1.300 metros de altitud y yo creo que va a ser la primera mina visitable de alta montaña que va a haber en España. Este tipo de minas pues nos da unas peculiaridades que desde el punto de vista, digamos, turístico, pues son muy interesantes porque nos van a permitir organizar todo y hacer las visitas en unas condiciones de seguridad quizás más elevadas que en otro tipo de minas, porque en una mina de montaña no tenemos la necesidad de bajar por el clásico pozo minero dentro de una jaula y un equipo de elevación tipo ascensor. Ahí entramos directamente sobre el plano horizontal, es decir, que nos permite luego hacer las visitas en mejores condiciones de seguridad y también pues para aquellas personas que puedan tener un poco más de miedo o de claustrofobia, pues también les va a dar otra confianza a la hora de hacer la visita. Y luego, en segundo lugar, que también es importante, nosotros hemos concebido la visita para que sea universal, es decir, para que puedan ir desde personas mayores que tengan cierta movilidad reducida a familias con niños. Creemos que esto es muy importante porque es lo que puede luego potenciar un poco el hecho, porque hay otras minas que son visitables, pero que por sus propias características, pues a niños, por ejemplo, pues no les permiten entrar. Entonces, bueno, nosotros pretendemos que la visita sea universal porque entendemos además que es muy importante que las familias puedan acudir con los niños pequeños porque es una parte importante de la gente que se mueve por razones turísticas. Desde luego que es importante, importantísimo diría yo. Y además, mira, yo quería hacerte algunas preguntas así un poquito más técnicas. ¿Qué kilómetros de galerías o qué metros de galerías y qué tipo de carbón, antracita, hulla? Bueno, nosotros en la mina de la Cera tenemos una hulla de muy buena calidad, por características casi se parece a la antracita. Nosotros vamos a hacer la visita en una galería que está en el piso 0, es decir, no vamos a tener que subir ni que bajar a ningún sitio y más o menos la visita va a arrancar en el exterior con un pequeño recorrido en el tren minero clásico que se utilizaba en minería de carbón y luego una vez que entremos dentro de la mina aproximadamente la visita va a ser aproximadamente 1,5 kilómetros y ahí vamos a poder ver los diferentes tajos y las diferentes labores que había en una mina de carbón, pues desde toda la parte de almacenamiento de explosivos, el frente de voladura, los trabajos con diversa maquinaria, como yumbos, como minadores, y vamos a poder ver, por supuesto, lo que eran los talleres de extracción de carbón, donde se arrancaba el carbón de manera, pues digamos que todavía muy manual, con los martillos neumáticos y demás. Es decir, nuestra idea es que el turista o el visitante pues tenga una visión global del ciclo de trabajo en una mina de carbón para que se haga una idea completa de las condiciones duras, por otro lado, que había en estos trabajos y pueda al final, no voy a decir tener una experiencia como un minero, pero lo más parecido posible. Y tendréis, me imagino, que guías, tendréis paneles explicando un poco todo. ¿Tenéis previsto ya una inversión tecnológica también a la hora de divulgar un poco esa información y esa formación pues a la gente de todos los niveles que nunca ha entrado en una mina, ¿no? Sí, correcto. Nosotros, bueno, por supuesto, la idea nuestra es contar con guías que tengan experiencia en una mina, que sean mineros, porque al final van a poder transmitir también esa experiencia y le van a dar otro empaque a la visita y luego pues nos vamos a apoyar, digamos, en las últimas tendencias en
en turismo de este tipo, pues como pueden ser herramientas de realidad aumentada, pantallas interactivas, porque al final pues también somos conscientes de que hay determinadas cosas que no podemos hacer en real, pues no podemos hacer una voladura allí con los turistas al lado, tenemos que Lógico. tener una serie de herramientas tecnológicas que nos permitan explicarle cómo era una voladura, simularla. Entonces tenemos una parte del presupuesto del proyecto, pues es para lo que es la parte de musealización, y ahí contaremos con gente también que nos asesore, pues nosotros pues somos especialistas en Mira, pero tampoco somos especialistas en el sector turístico, y necesitaremos pues que nos asesoren en cómo montar esa parte final que nos permita llegar a la gente y que también nos ayuden a hacer una promoción correcta del proyecto, porque al final lo importante de estos proyectos es que se conozcan a nivel fuera de lo que es la provincia, pues para que puedan atraer visitantes, que al final es lo que va a generar una actividad y un empleo en el centro. Efectivamente, porque ahora sí ya no hay minería, pues el turismo es una de las alternativas, y supongo que en la comarca de Laciana, que ya es una comarca pegada, bueno, es Picos de Europa ya prácticamente, está justo al otro lado está Somiedo, Asturias, en esa zona ya hay bastante turismo, lógicamente, ¿no? Entiendo Sí, que la mina se integra también dentro de esa comarca y de esas visitas que hay en la zona, ¿no? Sí, la idea al final es tener un conjunto de actividades que permitan, pues eso, que una familia o una persona interesada pues pueda estar 2-3 días en la zona, hacer diferentes actividades y al final pues pernoctar, ir a los restaurantes y generar esa actividad. Actualmente pues la zona es reserva a la biosfera, es una zona espectacular a nivel natural y paisajístico, donde hay ya establecidas rutas de senderismo, rutas de bicicletas de montaña. Tenemos también la posibilidad de ver urogallos, el urogallo cantábrico, de ver el oso pardo también cantábrico. Es decir, ya hay una serie de actividades muy relacionadas con el turismo, y aparte se está potenciando ahora toda la parte del turismo patrimonial y minero. De hecho, además de nuestro proyecto, pues en este momento la Junta de Castilla y León está también rehabilitando el Pozo María, que era un pozo muy famoso, desgraciadamente, porque en 1979 hubo un accidente donde fallecieron 10 mineros. Pues se está recuperando toda esa instalación para constituir allí un archivo de familias mineras y también poder visitar el castillete y los demás elementos que componen el pozo. Hay un proyecto también importante en la provincia, que es el Ponceblino, que se pretende recuperar el antiguo ferrocarril de la minero-siderúrgica de Ponferrada desde Cubillos del Sil hasta Villablino, que también pues sería una cosa muy interesante para que los turistas puedan sentir esa experiencia de ir en un tren, el tren correo que recorría el valle de Laciana y pegado al río Sil, o sea, en una zona realmente espectacular. Entonces yo creo que Laciana al final va a tener un conjunto de elementos que van a ser muy atractivos para el visitante. Pues sí, por supuesto. Es verdad que tiene muchísimo encanto todo esto, ¿verdad, Carlos? Sí, muy. ¿Y esto cuándo lo tenemos previsto abrir? Pues nosotros ahora estamos a tope con los trabajos de adaptación, estamos con la parte de adaptar lo que es la mina, porque queremos hacer una galería de emergencia para dotarla de mayores condiciones de seguridad, y esto nos va a tener entretenidos más o menos el próximo año. Nuestra idea es terminar en el verano del 26, es decir, que tampoco nos queda ya demasiado. Estamos también ahora con los trabajos de readaptación para el uso turístico y hotelero. ¿Y tenéis ya la web? ¿Tenéis ya la web? La web no, todavía en esa parte todavía no hemos pensado. Vale, pues cuando la tengas nos la envías y la comentaremos. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Muchas gracias, Manuel, por toda esta información, y tendremos que ir a ver esa mina el año que viene cuando esté terminada. Bueno, por supuesto estáis invitados tanto a visitarla cuando esté terminada, como si el día de mañana pues queréis hacer el programa desde una mina. Muchas verdad, gracias. Pues, eso es buena idea. Buena idea, sí. Muchas gracias, Manuel. Un saludo. Venga, hasta luego. Gracias. Nuestro comandante aún está volando, pero nos ha dejado un mensaje para nuestros próximos viajes. Un mensaje de Travelplan. Lo escuchamos. Veréis, amigos,
queréis saborear el paraíso, porque hay lugares que se recuerdan por lo que ves, pero hay otros que aparte de lo que ves y lo que vives, se recuerdan por lo que pruebas. Eso es lo que te ocurre en República Dominicana. Imagina que sales del mar, el sol te está dorando la piel y frente a ti un plato de pescado frito recién pescado del mar con su limón, arroz con habichuelas y plátano frito crujiente. Pues ese es el famoso plátano power, el plátano power dominicano. Aquí no necesitas mantel de lino ni carta con 3 tenedores. Basta tan solo una playa, un buen sazón y una silla de plástico con vistas al paraíso. Desde Punta Cana hasta La Romana, cada comida es una fiesta. Sencilla, intensa, lleno de sabor y, por supuesto, lleno de vida. Y lo mejor es que puedes estar ahí en un suspiro, porque tienes vuelos directos desde Madrid a La Romana o desde Barcelona a Punta Cana, con la compañía aérea Iberojet de la corporación empresarial Avoris. ¿Te animas a saborear el paraíso más auténtico? Pues consulta los viajes del turoperador Travelplan, porque Travelplan te lleva directo al plato fuerte. ¿Que quieres unas vacaciones con sabor real? Travelplan. ¿Que quieres unas vacaciones? Pues Travelplan es tu destino, así que infórmate y reserva ya en tu agencia de viajes y pide ya viajar a República Dominicana con Travelplan. Un viaje diferente con Paralelo 20. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. Viaja al pasado y el futuro del deporte con Futurotel, el hotel de las estrellas. Del Bosque, Schuster y muchas otras leyendas, entrevistados por Alfonso Mansilla, Vicente Ortega y Pipi Estrada. Escúchanos todos los viernes a las 12 de la noche y en podcast. Futurotel, el hotel de las estrellas. ¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. La memoria de los sentidos, con Joaquín del Palacio. Ya estamos de vuelta después de estos breves mensajes publicitarios. Joaquín, ya todo tuyo. Día Mundial del Árbol. El árbol. Con lo que me gustan a mí los árboles. Sabes que siempre llevo madera en el bolsillo. Sí. Bueno, pues es que he estado mirando y así entre los países con más bosque tenemos Estonia con más de la mitad de la superficie. Y además es que ayer también fue el día que celebraban el aniversario de la Constitución. Y esta semana han celebrado San Juan, que lo celebran en un museo etnográfico al aire libre impresionante, entre un bosque y el mar, donde nos podemos encontrar muchas casas de estas de madera que también están hechas con este árbol, ¿no? Que puede ser abeto, abedul, haya, roble. El roble es el árbol de Estonia, el árbol nacional.
Y es que allí la madera y los árboles están al orden del día, ¿no? Y de hecho, aparte de que tienen tantos bosques, tienen 6 parques nacionales en una superficie que es más o menos como Aragón, 45.000 kilómetros cuadrados. 6 parques nacionales sí, en 45.000 kilómetros. Ya ves. Y tienen mucha costa, porque tienen más de 2.300 islas, y es una costa muy recortada, con muchos entrantes y salientes, ideal para un geógrafo, ¿no? Yo disfruto mucho viendo esa costa. Pero realmente es un país muy pequeño. Es muy pequeño, ya has visto, sí, como Aragón, y tiene 1.300.000 habitantes. Es realmente pequeño, pero es un país con mucho bosque, como bien te decía, muy cuidado. Además, el estonio disfruta mucho saliendo al bosque, haciendo barbacoas, ahumando, por ejemplo, su pescado, ¿no? El pescado allí es sensacional porque, entre otras cosas, un detalle muy interesante es que el mar Báltico es el mar con menos salinidad del mundo. No llega a ser salado, es salobre. Y podríamos beberlo, bueno, no es recomendable, pero se podría beber sin que agobie demasiado. Casi, ¿no? Y sobre todo se congela en invierno de una manera que, como no tiene sal, no es como la banquisa esa que es un hielo débil. No, es un hielo recio. Potente. Montan hasta 6 carreteras para recorrer islas por encima del hielo. Por encima del hielo. Sí, te obligan a ir a una velocidad para que no se produzcan reverberaciones y pueda partirse el hielo. Yo tengo curiosidad, ¿cómo lo controlan eso del peso? Porque realmente no tienen accidentes, o sea que lo deben de controlar muy bien. Sí. A mí me asusta un poco. En verano no montan podemos. Una carretera ahí. Sí, en el hielo. De quita y pon. El hielo cuando se congela. El hielo congelado. Entonces el mar se congela y te hacen una carretera para que vayas a las islas. Exacto. Es que, de esas 2.300, más de 2.300 islas, tienen solamente 11 habitadas. Y una de ellas es aproximadamente como la provincia de Vizcaya, de grande, y se llama Saaremaa. Es una isla, espectacular, también plagada de bosque, con una capital muy interesante y un castillo con foso, como esos famosos castillos. Me gusta el nombre del río. El río se llama Love. El río más bonito de Saaremaa, Love. Bueno, no sé cómo se pronunciará en estonio. Bueno, en inglés es Love. Sí. Es amor, ¿no? Y realmente, recorrerlo es una cosa impresionante. Es un río, aproximadamente podríamos compararlo con el Amazonas, pero en una escala mínima. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es un río plagado de vegetación hasta el máximo, donde los árboles que se caen por el viento o el exceso de lluvia o porque ya llega su momento, caen sobre el río, caen donde caigan. Es un lugar sensacional, lleno de algas, con unas aguas limpísimas, con aguas incluso que se van más allá del río. Es como un bosque inundado. De hecho, en Estonia hay más de 4 estaciones. Está la 5ª estación, que es entre la primavera. Un grupo musical, ¿no? Sí, exacto. Bueno, pues estará inspirado en esto porque es más o menos entre marzo y abril hay mucho deshielo y se inunda todo. Y este río, por ejemplo, se desborda y entonces tienes como el bosque inundado de Amazonas y está todo plagado entre agua y vegetación. Y de pronto llegas a un gran lago que se abre y te encuentras con un montón de aves. Incluso yo tuve la oportunidad de ver muy cerquita un gran cisne con sus crías y van tan tranquilas porque no tienen costumbre de que allí la gente se acerque ni les ataque. Y las carreteras esas se deshacen, claro. Sí, bueno, las carreteras son solo para invierno, las de hielo. Ahora puedes pasar en ferry, además entre la isla de Saaremaa y la de Muhu, que es la primera a la que se accede desde el continente, hay un pequeño puente. Y esa isla de Muhu también tiene una cosa que le va a gustar mucho a Alberto, que es el vino más nórdico del mundo, a más de 58 grados latitud norte, o sea, relativamente cerca ya del círculo polar ártico. Te encantaría conocerlo. Sí, es muy especial el vino. Sí, me encantaría probarlo. Y barato. Sí. Sobre todo es que, es un lugar muy especial, tiene muy poquito verano y son algunas variedades de uva que se pueden adaptar a esos climas, porque evidentemente todas las uvas allí no darían un resultado bueno. Y esto lo encontramos además en un sitio que se puede recorrer a caballo, con esos bosques, metiéndote por esos bosques tan bonitos que hemos estado hablando al principio del Día Mundial del Árbol, ¿no? Donde nos encontramos un sotobosque de arándanos, esos bosques atlánticos húmedos y fríos como hay en estos países, son verdaderos paraísos. Por eso en muchos de estos sitios tienen creencias fantásticas, porque en esos bosques, además, cuando las nieblas se producen y cuando hay esos días de lluvia, hay como, no sé si un espíritu, pero sí un ambiente muy espiritual. Hay una exceso de vida, podemos decir. No es difícil encontrarte con animales por el bosque, animales como alces o zorros, sitios muy singulares. Y luego, si por ejemplo nos queremos ir a un sitio muy especial, podemos llegar hasta una isla que se llama Abruca, que no tiene ni siquiera asfalto, solo viven 16 personas y es el sitio más recóndito para llegar. Tienes que llegar a través de estas islas que te he dicho y luego tomar un velero y llegar hasta esta isla. Y allí todavía se mantienen algunos camiones de la época soviética. Fíjate.
del año 60, del año 70, o sea, camiones con más de medio siglo, que siguen funcionando, que tienen ese sonido tan peculiar y en el que además puedes recorrer parte de la isla porque allí la gente es muy hospitalaria. Yo creo que lo es así porque son lugares lejanos, ¿no? Y cuando van llegando hasta allí, bueno, pues te vas encontrando con sitios que... ¿Y Tallin? Tallin es la capital. Con un centro histórico. Es lo que me viene a la cabeza. Sí. Yo, no sé, es Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad. Mantiene casi toda la muralla y muchas torres. Y además hay un detalle muy bonito que a la gente le va a gustar y muchos no lo conocen. El lugar más alto del mundo construido por el hombre, después de la Gran Pirámide de Keops, fue la iglesia de San Olaf. Allá por el siglo XVI duró muy poquito porque se cayó, pero llegó hasta los 159 metros de altura. Wow. Hoy en día solo mantiene 123, pero así estuvo como lugar donde estaba la edificación más alta del mundo. Eso es interesante. Y luego Tallin es muy bonita, tiene muchos lugares interesantes. La costa, por ejemplo, es preciosa, se puede recorrer, además ahora la están recuperando. Nos encontramos con edificios modernos, edificios de madera. Es uno de los paraísos de la arquitectura. Edificios soviéticos, edificios de piedra caliza, grandes torres, una de las grandes capitales de la arquitectura. Sí, es muy interesante. Y yo te quiero preguntar, ¿tienes memoria? Sí, por supuesto. Pues entonces cuéntanos. Pues mira, voy a empezar por el tacto. Y es precisamente el tacto de las bicicletas, que allí se utilizan tanto porque es un país muy llano, al recorrer, por ejemplo, esa costa, ¿no? Esa costa que te comentaba antes, donde nos encontramos con una edificación defensiva que luego fue convertida en cárcel y ahora va a ser convertida en hotel, un sitio muy singular para recorrer, y que vas recorriendo y puedes llegar hasta la playa, incluso probar ese agua del que os hablaba que no era casi salada. Bebible. Sí, bueno, bebible no vamos a decir, pero ¿tiene gusto? Claro que tiene gusto, pero ese gusto salobre me gusta también encontrarlo en ese vino del que le hablaba Alberto, porque es un sabor muy especial, muy, podemos decir, muy de tierra, muy de lugar frío, con mucha acidez. Son vinos que, bueno, extraños, porque están hechos muy al norte, y ese sabor hay que recordarlo siempre, porque además allí en este lugar, en esta bodega, hacen muy buena cocina. ¿A qué huele Estonia? Bueno. A mí los olores de Estonia me recuerdan mucho a esas hogueras, por ejemplo, de San Juan, que celebran y queman esa madera dentro de ese bosque donde está el Museo Etnográfico junto al mar. Es una mezcla de olores porque además ellos allí están cocinando, está el mar al lado, está el olor del humo, el del bosque, incluso pues allí, fíjate, suena una música que te va a gustar. Son las músicas de los coros que tanto les gustan y que además hay una cosa muy especial que es el campo de las canciones. Cada 5 años, aproximadamente ahora, dentro de un poquito, en julio, se va a producir, y es que hasta 30.000 personas cantan en coro y otras... ¿30.000? Sí, cantando a coro. Y otras más de 100.000 lo están viendo, todos unidos con su banderita de Estonia. Son gente muy educada, además, es uno de los lugares de mejor educación en el mundo, y son todos muy respetuosos, están todos muy unidos y les encantan los coros. Y bueno, si fuera por la vista, en la vista yo me quedo con la imagen de la isla salvaje, esa de Abruca, de la que te hablaba antes. La que está sin asfaltar. Sí, justo, en un lugar donde suena, fíjate lo que suena, qué cosa más curiosa. Eso te puede parecer un sonido metálico, ¿no? Sí. Bueno, pues son sonidos de las rocas que se llaman bloques erráticos. Está plagado todo el país. Es una de las grandes características de Estonia. Esos bloques erráticos fueron trasladados por los glaciares hasta que el glaciar perdió fuerza de arrastre y los fue depositando. Y cada uno de un tamaño, incluso de tamaños de coches o de barcos, o bueno, barcos pequeñitos o más pequeños, como pueden ser bloques de 2 o 3 metros, están repartidos por todo el país, incluso dentro de la ciudad. Es algo muy curioso y que la gente no se da cuenta, pero cuando vayas a Estonia, obsérvalo. Es uno de los detalles geográficos más interesantes. ¿Y un extrasensorial? Bueno, la extrasensorial es precisamente bajar por ese río Lobe, estar navegando por él entre esa vegetación en el cual pues remar es complicado, a veces te metes entre esos árboles, estás viendo las marismas, luego escuchas a los pájaros cantar, estás escuchando también el recorrido del río. Bueno, es un sitio donde... Muchas gracias, Joaquín. Como siempre, maravilloso, me encantan las memorias. Es increíble, es increíble. Muchas gracias. Pues de Estonia nos vamos un momentito a Extremadura.
En el fin de semana especial que emitimos desde Extremadura hace algunas semanas y que podéis volver a escuchar en la hemeroteca de Radio Marca o en la web de paralelo20.es, os comentamos muchas cosas de Extremadura y sobre todo muchas actividades que se podían realizar tanto en tierra como en esa costa de agua dulce que es la más extensa de España y la tiene Extremadura. Pues bien, hoy os quiero comentar sobre una actividad muy divertida que es hacer rutas por Extremadura, pero conduciendo un buggy. Los amigos de Extremabuggy son pioneros desde hace muchos años en esta actividad. Además, este año están de aniversario, cumplen 25 años cuando abrieron una preciosa casa rural que se llama El Águila y que podéis verla en internet, que tenía también actividades de turismo activo, siendo los primeros de Extremadura. También fueron los primeros en España en ofrecer rutas turísticas en 4x4 y en buggies. Rutas de recorrido circular para conocer la naturaleza y el valor patrimonial de Extremadura, que son rutas que duran entre 2 y 5 horas, o rutas de largo recorrido que están diseñadas para todo un fin de semana o incluso varios días, con alojamientos y restaurantes ya reservados. Y también viajes en Masitrail, que son motorruteras con maletas que van tanto por carreteras como por caminos de tierra. También son escuela de conducción y te enseñan a manejar los buggy, los 4x4, las motos Masitrial, pero te enseñan bajo la filosofía de respetar el entorno natural por donde viajas. Y si estás interesado en comprarte un buggy para ti, pues te asesoran también igualmente y hasta te consiguen buenos descuentos. Habla con ellos. Conocimos a Mario Mejías, el fundador de Extremabuggy, y nos contó que la media de edad que vienen a sus rutas está en clientes entre 35 y 65 años que vienen con el interés de conocer más cosas diferentes de Extremadura y se van con un conocimiento de cómo hay que estar y de cómo hay que comportarse en los entornos naturales. Esto es magnífico. Las rutas además unen también dos países, España y Portugal, como símbolo de esa hermandad y buen entendimiento que tiene Extremadura con la región portuguesa del Alentejo y que hay que destacarlo. Y además dice también que la mejor temporada comienza en octubre para disfrutar todo el otoño extremeño, luego mantienen sus rutas también en invierno hasta que la primavera brota con todos sus colores en esos preciosos valles de Extremadura que invitan a ser viajados. Mario Mejías está orgulloso de haber movido a más de 70.000 clientes que han acudido a su pueblo de Montemolín, al sur de Extremadura, en Badajoz, y haber aportado turismo y conocimiento de su tierra que han puesto en valor a Extremadura, con sus rutas que muestran la naturaleza, el patrimonio cultural histórico y la gastronomía de toda su tierra. Mario y su gente son grandes viajeros, por eso mientras que aquí en Paralelo 20 os estoy contando lo bueno que tiene Extremabuggy, pues él está viajando en moto por Croacia en la ruta de los Balcanes, recorriendo Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Montenegro, Albania y de vuelta cruzando Italia y el sur de Francia. Seguro que trae una experiencia extraordinaria que luego la aporta a todos sus clientes. Ya sabéis, amigos, Extremabuggy y Casa Rural El Águila, y a divertirse conduciendo. Las lunas de Alberto, con Alberto de Luna. Alberto, qué bien tal? se está en Madrid Bueno, al atardecer en sí, una sí, terracita con una cerveza bien tirada, eso sí, tiene que estar bien Yo tirada. soy más de champán. Bueno, también es verdad. Qué bueno. Sí. O sea, de hecho, todas las terrazas Lo siento, ahora soy pobre. Pero sí, quería en este programa hablar de las terrazas que a mí más me gustan de Madrid, ¿vale? En Madrid hay muchísimas terrazas, pero nos vamos a centrar para no hacer una lista infinita, en aquellas que se coma bien o muy bien. Importante. Pero quiero decir que no sean tanto de estas de un tapeo de unas aceitunas o de un pincho, que te ponga la patata frita de bolsa y una aceituna, pero que ¿no? a lo mejor en algunos de esos sitios se puede relativamente medio tapear bien, pero aquí ya voy a hablar ya de sitios más restaurantes para comer, sí, para que puedas comer o cenar bien. Bien.
y que sobre todo que estén un poco, que sean terrazas tranquilas, es decir, lo que decía antes, que no te pase el autobús a 1 metro, que tengas ahí toda la contaminación, ¿vale? Por lo que cual, no pues todas las en que están medio de Gran muy Vía. fundamental. Sí, pero aunque esté en Gran Vía o que esté en Madrid, pero que, por ejemplo, pues el Santo Mauro, la terraza del Santo Mauro está en Almagro, pero es una vez que te metes dentro, es un jardín en el que estás totalmente aislado. Para mí, por ejemplo, la del Santo Mauro, donde se come muy bien y tiene ahí un sommelier que se llama Charlie, que tiene una bodega top. Para mí es una de mis terrazas favoritas de Madrid. Obviamente estamos hablando de precios relativamente altos, porque es un hotel de 5 estrellas, lujo, pero me parece que en Almagro esa terraza a mí me parece mágica. Fuera de Madrid, pero cerca, en el Club de Campo, que aunque es un club privado, hay un restaurante que se llama Desencaja Club de Campo, que a mí personalmente me parece la terraza más bonita de Madrid, porque estás dentro del club. Pero es de acceso libre. Es de acceso libre. O sea, el club, como digo, es privado, pero si tú dices que vas al restaurante y tienes tu reserva, dejan ir. Hay que pasar un control de seguridad, quiere decir que cuando tú llegas al club te preguntan que a dónde vas, dices que vas al restaurante, mirarán que tienes una reserva, y puedes ir aunque no seas socio. Entonces no es muy conocida, pero a mí me parece precioso, porque el Club de Campo es precioso. Además ves todo Madrid de lejos, obviamente pues estás ahí en los campos de golf, con los árboles y tal. Me parece magnífica y se come muy bien. Está centrado más en caza, pero a mí me parece que es de las más bonitas, tranquila, preciosa. En esa parte de Madrid y yendo hacia Mingo Rubio y toda la parte esta es muy de caza esa zona, sí, ¿no? Sí. Entonces, esa me parece obligatoria. También fuera de Madrid, Filandón, que es posiblemente la terraza más famosa de Madrid, que pertenece al grupo de pescaderías coruñesas. Imposible prácticamente conseguir mesa, eso está lleno ya, yo creo, ya todo el año. Pero la terraza que tiene ahí, que es enorme, me parece fantástica, y está en la carretera del Pardo Fuencarral. Entonces, esa es fuera de Madrid. Volviendo ya a Madrid ciudad, aparte de la del Santo Mauro de hoteles, con vistas, es decir, que estés en azotea. Para mí solo hay 2, o sea, hay muchos hoteles con vistas, pero son más a lo mejor para tomarte un gin tonic o tal, pero no de cenar, que se cene bien. Donde para mí se cena bien es, por un lado, en Dani Brasserie, que es en el Four Seasons. La terraza de arriba del Four Seasons, esa es una maravilla. Y súper bien ubicada, además. Sí, eso me parece que eso es digno de ver. Ahí estás en el kilómetro cero. Sí. Era donde era Banesto, donde tenía además el kilómetro cero de todo, de comida, de sitio, de kilómetro cero auténtico. Pero la terraza de arriba es impresionante. Sí, tienes las cuadrigas enfrente, con la mejor vista de las cuadrigas que hay. Increíble. O sea, para mí esa es la gran terraza de Madrid. Obviamente volvemos, precios altos, estás en el Four Seasons, pero, o sea, que si vas con moderación... Una vez en la vida tampoco... tampoco hace falta que vayas y te tomes ahí champán y vino tal. Por ejemplo, tú puedes reservar, obviamente hay que ir bien vestido, etcétera, pero no hay ningún código de vestimenta concreto. ¿Hay brunch? Sí, y hay un brunch que está muy bien, pero no sé, no recuerdo el precio, pero serán 40 o 50 o 60 euros, pero que puedes ir, por ejemplo, tiene una hamburguesa, la Rossini, tal, que está buenísima, y te puedes ir y te tomas, yo qué sé, un cóctel, una cerveza. Que tampoco hace falta gastarse 200 no es la ruina, euros. lo puedes hacer perfectamente. O sea, lo puedes hacer perfectamente sabiendo que, obviamente, pues, y si no, una cerveza no te va a costar 3 euros, te costará 10, pero estás ahí. Claro. Entonces, para mí es algo que es digna de ver esa terraza. Es que a veces no valoramos el precio de las cosas solo por el coste, sino por el lugar, por la sin duda, vamos, con eso yo lo veo en mis redes sociales. Que te queda luego. Sí, yo lo veo en mis redes sociales con todos los comentarios que hace la gente, que por ejemplo la siguiente vez hablaré de que me voy ahora a Ibiza, Yondal, que es uno de los sitios que siempre he hablado, que es donde moriría si llega el fin del mundo. Sí, es verdad, pero estás en Ibiza, en una cala preciosa, que puedes tener al lado a Jeff Bezos o a Leonardo DiCaprio. Joder, pues el agua no te va a costar igual que en el bar de tu pueblo. Normal. Pero la gente dice, el agua 10 euros. Joder, es que, claro. Si tú estás en mi pueblo vale 50 céntimos. Claro, o gratis, o el si la ves del grifo. 7 euros. Pues claro, es que la gente muchas veces no pone en relación. Entonces, si tú aceptas eso y vas a Dani Brasserie en el Four Seasons, asumirás que va a haber ese sobrecoste. Y otra con vistas preciosas es en Centro Colón, el Centro Financiero Génova. En Colón hay un ¿Es en la Torre Colón? No, justamente enfrente está que se llama Centro Colón, que es como un bloque de apartamentos muy grande que hay. Donde está el Museo de Cera abajo, justamente la parte de arriba. Justamente, pues en la azotea
el grupo de La Ancha, que tiene Fitzmüller y La Ancha precisamente, arriba han abierto una terraza que es del Centro Financiero Génova, pero que se ha modernizado un poco. Pues debe tener buenas vistas eso. Bueno, también, eso es ¿no? impresionante. Sí, es buen impresionante sitio. porque ves Yo no he estado. no, bueno, pues esa es, además es 360, es decir, tú puedes ir, aunque las mesas están en una zona concreta, que es la que da justamente a la Plaza de Colón, tú puedes pasear por toda la terraza y entonces ir viendo todo Madrid. Esa me parece espectacular. O sea, con vistas, para mí Sí, son está en un sitio muy especial. Y la comida está rica. Y ese no es excesivamente caro. Bueno, ¿vale? Hombre, terrazas hay de todos los niveles, me imagino, ¿no? La verdad que terrazas en Madrid hay de de todos los todo. Y niveles. luego, o sea, siguiendo más urbanas restaurante, Sacha, que es un restaurante mítico de Madrid, que está Juan Hurtado Mendoza por la zona del Bernabéu, pues en verano tiene una terraza que también es un jardín, aunque estás en Madrid y está rodeado de edificios, pero como hay unos árboles alrededor, pues como que desconectas un poco, totalmente tranquila, y por la noche me parece una terraza mágica. Y justamente al lado, una ya más grande, pero también muy bonita, es Rubayat, que es de carnes brasileño y tal, y hace muy buenas carnes. Entonces son dos terrazas tranquilas. Está muy bien. Tranquilas, si vas con hambre. Con menos vistas. No, esas son sin vistas. Esas son más para... Terraza, a lo mejor para alguien de pero fuera, agradables, porque están metidas entre árboles, en zonas relativamente tranquilas para estar en Sí, que Madrid. de todas formas te maravilla. Te baja un poco la temperatura de estar claro. no sé, en el centro de Madrid, en una terraza fea, de estar rodeado de vegetación, ¿no? Que sí cambia, claro. Cambia pues mucho. A lo mejor 5 grados tienes de diferencia. Y luego, volviendo ya más urbanas, en la Puerta de Alcalá, a mí me encanta Berria. Berria es un wine bar, pero que se come muy bien. Entonces, a mí la terraza de Berria me parece imprescindible viendo la Puerta de Alcalá. ¿Dónde está esta? ¿En la Puerta de Alcalá? Bueno, la Puerta de Alcalá es en Serrano. Si subieras para Alcalá, pero no hacia Gran Vía, sino hacia la otra dirección, pues hace justamente la esquina. Está Capuchino, Bacán, que es un mexicano, y luego está Berria. Y luego en el otro lado enfrente tienes Arde, del grupo Paraguas, que también es una terraza que a mí me gusta mucho, porque hay mucho ambiente, o sea, hay ambiente más latino, pero se come relativamente bien. Y lo bueno que tienen que están un poco separadas también del están tráfico, separadas. No está pegado hay mucha anchura ahí. Hay mucha anchura. Entonces, ves los coches, obviamente puede haber ruidos de sirena y tal, pero estás en la Puerta de Alcalá, al lado del Retiro, y ves todo el ajetreo de la gente por ahí, pero pero como hay una cristalera, sin que te pasen al lado, y ves también... O sea, por ejemplo, cuando vienen mis padres de fuera, esas dos terrazas son imprescindibles porque es ver un poco el Madrid. Está muy céntrica. El Madrid vivo. El Madrid vivo de jaleo de gente. En la Puerta de Alcalá, menos. Entonces, para mí esas serían las terrazas que más os recomiendo. Yo he hecho en falta una buena terraza en la Puerta del Sol, la misma Puerta del Sol, tendría que haber una. Sí, con arbolitos. Había una que creo que era de Chicote. Hay una, pero en la parte de arriba, sí, es verdad. Arriba sí hay alguna. ¿Sigue abierta esa? Sí. No sé, sí, no he estado, pero sí que había una ahí, pero no... Pero sí, se echan falta. Esas tienen buena vista, pero esas son más para Navidad, ¿no? Sí. A fin de año. Muy cerquita de la Puerta del Sol está Doña Luz, que es una terraza muy interesante también, con platos así creativos, no en un alto nivel, pero está subiendo en Montera, en el número 10, y desde ahí ves precisamente el hueco de lo que es el reloj de la Puerta del Sol, y estás casi integrado porque ves todos los tejados alrededor. Doña Luz, sí, está muy bien. Pues nada, nos hemos tomado muy buenas notas de todas estas terrazas maravillosas. Disfrutando antes de irse de vacaciones. Algunas caras, otras menos caras, pero bueno, que ahí cada uno pues que elija luego, ¿no? Claro. Así que pues muchas gracias, Alberto. Nada, un placer como siempre. Y te vemos aquí pronto, y si no, en Baco. Sí, si no en Baco, pero bueno, ahora me iré a Ibiza, así que os contaré en el siguiente programa de... Estupendo, muchísimas gracias. Pues ahora que echamos de menos también a otro Alberto, que es el Alberto Marchoso, Alberto de Prado. Alberto de Prado, digo yo, Alberto de Luna está aquí. Como tenemos dos Albertos, pues nos ha dejado sus recomendaciones de siempre, que aquí las tenemos. Bienvenidos a Planes con Alberto. Pero qué calor que tenemos, ¿verdad? ¿Te quieres quitar el calor en Madrid? Tienes que ir a Casa Larry, ubicado en la Avenida de los Poblados. Tienen una terracita, ahí te echan esos chorritos con agüita fresquita, te pides unas berenjenitas con miel a la caña, los huevos rotos con jamón ibérico, preguntas por Larry, le dices, ven, ¿quieres un pulpito a la brasa? casalarry.es. Y atención, en arrocería de Augusto. ¿Quién no se va a comer un arrozaco de los ricos y buenos que hay en Madrid en arrocería de Augusto? Está también en Avenida de los Poblados,
Tienen arroces caldosos, paellas, melosos, fideuás y mucho más. Todo en arroceriadabusto.es. Un auténtico sabor y un trato como tú te mereces. Y en Madrid también, en Vallecas, Puerta Bisagra, mi amigo Ricardo te va a recibir con los brazos abiertos. En invierno tenemos cocido, pero ahora en verano tenemos unos revueltos que se llaman Joselito espectaculares. Unas croquetitas de jamón que son famosísimas, de las mejores de todo Madrid. Puerta Bisagra, puertabisagra.es, que tiene terracita fresquita, así en veranito. Puerta Bisagra está en Vallecas, te repito, puertabisagra.es. Y atención, porque en Madrid, cuando el calor se vuelve implacable, Chamac tiene el antídoto perfecto. Nuestro aguachile verde te transporta con su explosión de sabor, su toque cítrico y ese equilibrio ideal de picante. Es el auténtico sabor de México, con ingredientes frescos y una receta que despierta los sentidos. Ven a Chamac, calle Ortega y Gasset 83, y disfruta la tradición gastronómica mexicana. Reserva ya en chamac.es. Cada bocado es un viaje. Chamac.es. ¡Qué rico! Si quieres disfrutar de la auténtica gastronomía madrileña, tienes que ir a Casa Coronel, el sabor más auténtico de Madrid en Casa Coronel. Con platos como la ensaladilla cremosa, mollejitas de lechada al ajillo, tortilla vaga con callos o fritinos de merluza. De verdad que es impresionante Casa Coronel, que tiene la mejor casquería de Madrid. ¿Por qué? Porque son de Casquerías Óscar, con los que organizamos la ruta de la casquería. Casquerías Óscar. Ahora, en las fiestas de Madrid, en casi todas, puedes degustar sus gallinejas y sus entresijos. Una auténtica maravilla. Casa Coronel está en la calle Guareña número 12, en Madrid. Y por cierto, ¿qué va a pasar mañana lunes, chicos? La final de la ruta de la hamburguesa en el Hotel Meliá Madrid Princesa a partir de las 4 de la tarde. Entrega de premios a las 9:30 y los restaurantes finalistas son Furtivos, Venusio, La Demo, Gula Pincho Bar, La Nave, Manfres, Cometerrones, Imperial Craft, Lion Burger Gourmet y El Comienzo. No te lo puedes perder a partir de las 4 y hasta las 9:30 en el Hotel Meliá Madrid Princesa. Todas las burgues en rutadelamburguesa.com. Ya estamos preparando el siguiente concurso. Ya verás, Planes con Alberto. Síguenos en Instagram en Planes con Alberto. Hasta la semana que viene, chicos. Pues con esto terminamos nuestro programa de hoy, domingo. Muchas gracias, Joaquín, por esas memorias, esos árboles. Alberto, ni que darte las gracias, esa información tan del momento de las terrazas, que es el momento. Y nada, nos vemos la semana que viene, sábado y domingo, de 9 a 10 aquí en Península y Baleares, 1 hora menos en Canarias, Paralelo 20, Radio Marca. Feliz domingo a todos. El deporte es nuestro. Radio Mar.